Adolf Hitler, un hombre que todavía provoca escalofríos en la historia, el hombre que convirtió a Germany en el centro de uno de los capítulos más oscuros que ha vivido la humanidad. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Quién podía imaginar que aquel hombre aparentemente común terminaría desatando un poder capaz de cambiar el destino del mundo y provocar una guerra que arrastraría a millones de personas hacia la destrucción durante la World War II? Porque antes de convertirse en dictador, Adolf Hitler no era más que un joven lleno de frustraciones. Un aspirante a artista rechazado que vagaba por las calles de Viena soñando con un futuro que nunca llegó. Nadie imaginaba que ese mismo hombre, años después, dominaría multitudes con discursos intensos, discursos capaces de encender el orgullo, el odio y el fanatismo de toda una nación. Alemania en aquel tiempo estaba herida, humillada después de la derrota en la World War I y obligada a aceptar las duras condiciones del Treaty of Versailles. El país vivía pobreza, crisis económica y desesperación. Y cuando un pueblo está desesperado, comienza a buscar a alguien que prometa devolverle su grandeza, alguien que diga exactamente lo que la gente quiere escuchar. Y fue en ese momento cuando Hitler apareció, hablando con una seguridad que parecía hipnotizar a las multitudes, prometiendo levantar nuevamente a Alemania, prometiendo recuperar el orgullo perdido. Pero detrás de esas promesas se escondía una ideología radical que pronto cambiaría la historia para siempre. Pronto, aquel hombre comenzó a transformar su discurso en un movimiento político, un movimiento que prometía restaurar la grandeza perdida de Germany. Hablaba de orgullo nacional, de recuperar territorios, de reconstruir el poder militar y de unir a toda la nación bajo una sola visión. Y mientras muchos lo veían como un salvador que podía rescatar al país del caos económico y social, otros comenzaban a notar algo inquietante en sus palabras, una ideología cargada de odio, de superioridad racial y de enemigos señalados como culpables de todos los problemas del país. Sin embargo, en tiempos de desesperación, las masas muchas veces escuchan primero la promesa de esperanza. Y fue precisamente esa mezcla de promesas y propaganda lo que permitió que Adolf Hitler comenzara a ganar poder dentro del Nazi Party. Con el paso de los años, su influencia creció de manera sorprendente. Sus discursos reunían multitudes cada vez más grandes. Banderas, marchas y símbolos comenzaron a llenar las calles. El movimiento nazi se presentaba como una fuerza capaz de devolver el orden, la disciplina y la grandeza alemana. Y finalmente, en 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Pero lo que parecía un simple cambio político, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Poco a poco eliminó a sus opositores, concentró el poder en sus manos y convirtió al país en una dictadura absoluta conocida como el Tercer Reich. A partir de ese momento, Alemania comenzó a cambiar rápidamente. El régimen reorganizó la economía, expandió el ejército y llenó la nación con propaganda que exaltaba la figura de Hitler como un líder casi infalible. Millones de personas lo seguían con una lealtad casi ciega. Los estadios se llenaban para escuchar sus discursos y las calles se llenaban de desfiles militares que mostraban el nuevo poder del país. Pero detrás de esa imagen de fuerza se desarrollaba también un sistema brutal de persecución contra quienes el régimen consideraba enemigos. Un sistema que más tarde desembocaría en uno de los genocidios más terribles de la historia, conocido como el Holocaust. Mientras tanto, Hitler tenía un objetivo aún mayor: expandir el territorio alemán y construir un imperio que dominara Europa. Sus ambiciones crecían cada año y pronto comenzó a anexar territorios y desafiar los acuerdos internacionales establecidos después de la guerra anterior. Hasta que finalmente, en 1939, el mundo volvió a entrar en guerra cuando Alemania invadió Polonia. Aquel momento marcó el inicio de la devastadora World War II, un conflicto que envolvería a decenas de países, destruiría ciudades enteras y provocaría millones de muertes. Durante un tiempo, el poder militar alemán parecía imparable.
Sus ejércitos avanzaban rápidamente por Europa, conquistando país tras país. Muchas naciones cayeron en cuestión de semanas, y el régimen nazi parecía acercarse cada vez más a su sueño de dominio total. Pero la guerra pronto se convertiría en una batalla gigantesca que cambiaría el destino del mundo, y también el destino del propio Hitler. A medida que la guerra avanzaba, el poder del régimen nazi parecía crecer sin límites. Los ejércitos de Germania avanzaban con rapidez por Europa. Países enteros caían uno tras otro bajo el control del Tercer Reich. Ciudades ocupadas, gobiernos derrumbados y millones de personas viviendo bajo el dominio de un régimen que prometía construir un imperio que duraría 1000 años. Mientras tanto, Adolf Hitler se convencía cada vez más de que su destino era gobernar Europa. Sus discursos se volvieron aún más intensos, más radicales, y el mundo comenzaba a darse cuenta de que no se trataba solo de una guerra por territorios, sino de una lucha por el futuro de toda la humanidad. Pero, mientras los ejércitos avanzaban en los campos de batalla, dentro del régimen también se desarrollaba una maquinaria de persecución brutal. Millones de personas fueron arrestadas, deportadas y enviadas a campos de concentración. Hombres, mujeres y niños considerados enemigos del régimen simplemente por su origen o sus creencias. Lo que comenzó como discriminación y persecución terminó convirtiéndose en uno de los genocidios más terribles de la historia: el Holocausto. Un capítulo oscuro que dejó una herida profunda en la memoria del mundo. Sin embargo, el curso de la guerra comenzó a cambiar. Las potencias aliadas empezaron a organizar una resistencia cada vez más fuerte, y uno de los momentos más decisivos ocurrió cuando Hitler decidió lanzar una invasión masiva contra la Soviet Union en 1941. Una operación gigantesca que al principio parecía otro triunfo militar. Pero el invierno brutal, las enormes distancias y la resistencia soviética comenzaron a desgastar al ejército alemán. Batallas gigantescas como la de Stalingrad marcaron un punto de quiebre que empezó a debilitar el poder del Tercer Reich. A partir de ese momento, la guerra comenzó a volverse en contra de Alemania. Los aliados avanzaban desde diferentes frentes, los bombardeos destruían ciudades enteras y el imperio que Hitler había construido empezaba a derrumbarse poco a poco. Mientras tanto, el dictador se encerraba cada vez más en su búnker subterráneo en Berlín, convencido de que aún podía cambiar el destino de la guerra. Pero la realidad era otra. El final del Tercer Reich se acercaba rápidamente. En abril de 1945, las tropas soviéticas rodeaban Berlín. El régimen nazi estaba al borde del colapso, y en aquel búnker oscuro bajo la ciudad, el hombre que había prometido dominar el mundo enfrentaba su último momento. La guerra estaba perdida, su imperio destruido y Alemania completamente devastada. Fue entonces cuando Hitler tomó la decisión final que marcaría el cierre de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Dentro de aquel búnker oscuro, bajo las ruinas de Berlín, el imperio que Adolf Hitler había prometido que duraría 1000 años, estaba colapsando en cuestión de días. Las explosiones se escuchaban cada vez más cerca. Los informes militares confirmaban que las tropas soviéticas avanzaban por cada calle de la ciudad. Y el líder que alguna vez dominó multitudes, ahora permanecía encerrado bajo tierra, rodeado por un pequeño grupo de oficiales y seguidores que aún le juraban lealtad. Mientras afuera, la guerra que él mismo había desatado destruía el corazón de Alemania. El 30 de abril de 1945 llegó el momento final, sin posibilidad de escapar y con el régimen completamente derrotado. Hitler tomó la decisión que marcaría el cierre de su historia. Dentro del búnker, junto a su esposa Eva Braun, puso fin a su vida. Horas después, sus seguidores quemaron los cuerpos para evitar que cayeran en manos de las tropas enemigas. Así terminó el hombre que había prometido cambiar el destino del mundo. Pero las consecuencias de sus decisiones continuarían marcando la historia durante generaciones. Cuando la guerra terminó meses después, el panorama era devastador. Ciudades enteras reducidas a escombros, millones de muertos y un continente entero intentando reconstruirse después de la destrucción causada por la World War II.
Germany quedó dividida entre potencias vencedoras, su economía destruida y su sociedad obligada a enfrentar el peso de lo ocurrido durante el régimen nazi. El mundo también quedó profundamente marcado por el horror del Holocausto, un recordatorio permanente de hasta dónde puede llegar el fanatismo cuando el poder se combina con el odio. Sin embargo, la historia de Hitler no solo dejó destrucción, también dejó una advertencia para el futuro. Una advertencia sobre cómo el miedo, la crisis económica y la manipulación de las masas pueden abrir el camino a líderes capaces de arrastrar naciones enteras hacia el desastre. Y por eso, incluso décadas después, el nombre de Hitler sigue siendo recordado como uno de los símbolos más oscuros del poder en la historia humana. Pero incluso después de su muerte en aquel búnker bajo Berlín, el misterio y las preguntas nunca desaparecieron del todo. Durante años comenzaron a surgir rumores, teorías y documentos que alimentaban una duda inquietante. ¿Realmente murió allí Adolf Hitler? ¿O algunos secretos de aquel momento quedaron enterrados entre los escombros de la guerra? Algunos hablaban de documentos perdidos, otros de testigos contradictorios, y durante décadas el tema siguió despertando curiosidad entre historiadores y conspiradores. Lo cierto es que el final del Tercer Reich marcó uno de los momentos más impactantes de la historia moderna. Mientras tanto, el mundo intentaba levantarse de las ruinas dejadas por la World War II. Ciudades enteras tuvieron que ser reconstruidas, millones de familias lloraban a sus muertos, y Germany quedó dividida durante décadas entre dos sistemas políticos opuestos. El planeta había aprendido, de la manera más dura, lo peligroso que puede ser el poder cuando se combina con el fanatismo y la manipulación de las masas. Y es aquí donde la historia deja una reflexión inquietante, porque Hitler no apareció de la nada. Surgió en medio de una nación desesperada, de una crisis profunda y de un pueblo que buscaba respuestas rápidas a sus problemas. Y eso deja una pregunta que todavía hoy muchos historiadores se hacen. La historia podría repetirse si las condiciones vuelven a ser similares. Porque al final, la historia de Hitler no es solo la historia de un hombre, es una advertencia para el mundo entero. Una advertencia de cómo una sola figura, con las palabras correctas y el momento adecuado, puede cambiar el destino de millones de personas. Y tal vez la pregunta más inquietante de todas sea esta. ¿La humanidad realmente aprendió de aquella tragedia? ¿O la historia todavía guarda capítulos capaces de repetirse otra vez?